Sean ustedes bienvenidos al segundo día del primer Congreso Internacional Online, Metodologías para generar aprendizajes significativos. Evento organizado por el Departamento de Educación Física del Valle de Toluca, la Comisión de Juegos y Deportes Alternativos, CODASPORT, y la Asociación Mexicana de Corporeidad, AMESCO. Cedo el uso de la palabra a la LEF María Marta Amezcua Gutiérrez, supervisora de la región número 3 de Chapultepec, México, del Departamento de Educación Física Valle de Toluca y representante de AMESCO. Maestra, los micrófonos son suyos. No se le escucha, maestra. Bueno, con esto de que cerramos los micrófonos, ustedes disculpen. Muy buenas tardes. La verdad que para mí es un gusto. Martita, gracias por permitirme entrar. Y bueno, quiero darles la bienvenida a nombre del Departamento de Educación Física Valle de Toluca, de la Comisión de Juegos y Deportes Alternativos y de la Asociación Mexicana de Corporeidad. El hecho de iniciar nosotros este primer Congreso Internacional en línea, metodologías para generar aprendizajes significativos. Y es muy grato darles a ustedes la bienvenida, desearles una tarde que esté llena de conocimientos y que sea de servicio para cada uno de ustedes en el momento en el que estén dando sus clases. Martita, muy amable, muchas gracias por tu presentación y estamos en contacto. Adelante, por favor. Muchas gracias, maestra. Segura estoy que al final de esta jornada, muchos conocimientos de los que tenemos ahora serán mayores. En la última década han emergido metodologías educativas que se centran en el estudiante y se fundamentan en la neuropedagogía, la cual se basa en el cerebro como órgano social en permanente construcción y que reconoce la generación de conocimiento válido y significativo para el individuo, siempre y cuando se tenga en cuenta como ser emocional, racional, operativo y todo lo que ello implica. Tengo el honor de presentar a la maestra Norma Monroy, quien nos acompaña el día de hoy con la conferencia Herramientas Neuropedagógicas para la Gestión Emocional, de quien me permito dar a conocer su biodata. Licenciada en Educación Física, máster en Neurociencia y Gestión en el aula, maestría en Educación basada en competencias, en curso Coach Ontológico Profesional con profundización en Neurociencias, maestra certificada de baile aeróbico fitness y diferentes sistemas de entrenamiento. Es competente con los estándares ECO 217, impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial y grupal, y ECO 0301, diseño de cursos de formación del capital humano de manera presencial, sus instrumentos de evaluación y manuales de curso, de conocer. Cuenta con formaciones en tanatología, logoterapia, especialista en gestión emocional, dificultades de aprendizaje, asesor nutricional, neuropedagogía del juego y mindfulness. Se ha desempeñado como responsable de diversos programas, deporte escolar, vida saludable, Programa Nacional de Activación Física Ponte al 100. Asimismo, imparte clases, cursos, talleres y conferencias en el Instituto de Educación presenciales y online a nivel nacional a docentes y padres de familia, con temas basados en neurociencias y neuroeducación para el desarrollo y transformación del ser. Es creadora del proyecto GMV, Neuroeducando Cuerpo, Mente y Emoción, Educación Consciente. Es apasionada de la vida, disfruta mucho todo lo que hace y se siente muy afortunada de su profesión, que su profesión, vocación y misión en la vida coincidan. Demos paso a esta grandiosa conferencia. Sea bienvenida, maestra Norma Ramírez Monroy. El micrófono es suyo. Bueno, y como toda gran ponente, está haciéndonos esperar, porque esto va a ser muy bueno. Esta conferencia es muy interesante. Maestra Norma, es suyo el micrófono. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. ¿Me escucho? Sí, maestra.
claro y fuerte. No, si me escucho, ok. Muy bien, pues voy a comenzar el día de hoy. Voy a poner la diapositiva. Antes que nada, agradezco mucho la invitación a todos los organizadores. Este evento realmente es para todos porque sin duda vamos a estar aprendiendo, vamos a estar todos ahí avanzando y elevando nuestro capital mental. Bien, pues vamos a dar lugar, nada más déjenme, maestro Alfonso, le voy a pasar aquí el mando. Muy bien, lo recibo. Ok. Adelante. Bien, voy a comer. ¿Ya lo tienes? Creo que aún no. A ver, solo un momentito. Ahí está. Ok, ahora sí, ya, Ahí adelante. está. Muy bien. Bien, una disculpa, estábamos aquí con los controles. Muy bien, maestros, pues muchas gracias por estar aquí, por tomarse este tiempo para que todos y todas aprendamos juntos. Y bueno, ya les comentaba la maestra, vamos a trabajar unas herramientas neuropedagógicas para la gestión emocional. Y esto es muy importante que nosotros lo veamos. Van a ver ustedes qué importante es trabajar este tipo de herramientas. Y bueno, pues, ¿qué objetivo vamos a perseguir el día de hoy? Conocer herramientas neuropedagógicas como recurso para nuestra práctica docente. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de promover, de propiciar la gestión y la educación emocional. No olvidemos que hoy hablamos mucho de inteligencia emocional, pero sin duda, para que haya una educación, más bien para que haya una inteligencia emocional, pues primero tiene que haber una educación emocional. Y entonces esto tiene que ver con el autoconocimiento, tiene que ver con la regulación de nuestras emociones, no reprimirlas. Y hoy sabemos que somos seres emocionales antes que racionales, ¿ok? ¿Qué temas vamos a ver el día de hoy? Bueno, pues vamos a ver cuáles son las funciones básicas del cerebro, cuáles son las emociones básicas y qué tiene que ver con la supervivencia del ser, los pasos para la gestión emocional ante un conflicto. Realmente lo que nos conflicta mucho en nuestra vida, obviamente, siempre va a haber un movimiento de nuestras emociones. Y vamos a ver durante toda la ponencia, durante todo este momento, vamos a estar viendo las herramientas neuropedagógicas, para lo cual les pido que cada vez que ustedes vean este cuadrito, aquí, que como está aquí este amarillo, quiere decir que es una herramienta neuropedagógica, ¿sí? Estas las vamos a estar viendo durante todo lo que es la ponencia. Entonces, fíjense que yo había pedido, de ser posible, que ustedes tuvieran una plastilina. Si ustedes ahí cerca la tienen, pues va a estar genial, porque les voy a pedir entonces que hagan 2, ¿ok? 2 y vamos a dejar una muy pequeñita. Ajá. Muy pequeñita. Si no tienen plastilina, bueno, pues ahí como que coloreen en su hoja, en su cuaderno, pongan un círculo, otro círculo y uno más pequeñito, ¿ok? Ahora vamos a entender esto. Con esto voy a comenzar y con esto voy a terminar, ¿ok? Entonces vamos a hacer, una plastilina la vamos a dejar ahí sin moverla, ahí se va a quedar, y la otra plastilina la vamos a estar moviendo cada vez que yo les indique. Cada vez que hagamos una herramienta, le vamos a presionar, vamos a darle movimiento y la volvemos a dejar, ¿ok? También algo importante es que vamos a estar trabajando algunas cuestiones de manera directa, es decir, yo les voy a hacer preguntas, yo les voy a estar ahí cuestionando algunas situaciones. Les pido que al final tengamos nuestras preguntas de ustedes hacia mí, pero ahorita yo voy a estar aplicando las herramientas con ustedes. ¿Por qué es importante, maestros? Porque al final la experiencia es lo que nos va a ayudar a comprender las herramientas. La vivencia que tengamos en ellas, la experiencia es lo que nos va a facilitar que nosotros podamos estar ahí aplicándola con nuestros alumnos, porque entonces no nos van a contar, ¿verdad? Sabemos muy bien qué se siente, de qué se trata, etcétera. Ok. Primera herramienta, pues quiero ahí, aunque yo le pregunte a uno, sí les pido que ahí en el chat ustedes pongan su respuesta, los que están en Facebook, los que están en YouTube, ahí pongan sus respuestas, ahí obviamente se trata de que todos hagamos
la actividad, el ejercicio, pero obviamente si les pregunto a todos, pues bueno, no nos da el tiempo. Hoy, ¿cómo te sientes? Las emociones básicas. Yo quiero que me digas hoy, si tú pudieras hacer un registro de lo que hoy viviste, de lo que hoy pasó contigo, ¿cómo están tus emociones? A lo mejor estás triste, pones el número 1, pero bueno, lo importante es que lo identifiquemos, ¿ok? Entonces vamos a ver cómo nos estamos sintiendo en este momento. Aquí, si tú ves el tema, pues hay una variedad también, ¿verdad? De emociones, no siempre es nada más alegría y pura alegría, a veces sientes placer, sientes satisfacción, ¿no? Que eso también es parte de sentirnos alegres. Entonces, identifica ahí tus emociones, es importante porque también es parte de nuestro autoconocimiento. Fíjate que aquí esto lo decía Aristóteles y que eso lo dijo en el año 350 antes de Cristo. O sea, imagínate desde cuándo el ser humano anda en busca de este equilibrio, de esta actividad para que se sienta bien, para que se sienta congruente, para que se sienta coherente, ¿no? Estable, equilibrado principalmente. Aristóteles decía, desde aquel entonces, que cualquiera puede, eso es fácil. Pero estar furioso con la persona correcta, en la intensidad correcta, en el momento correcto, por el motivo correcto y de la forma correcta, eso sí, no es fácil. Y es que te decía desde un inicio que es importante que para que nosotros tengamos y desarrollemos una inteligencia emocional, obviamente primero tiene que educarse emocionalmente. Y antes que eso, bueno, pues tenemos que saber que tenemos diversas emociones. Y entonces, les voy a pedir que cuando yo deje de compartir pantalla, le pongas ahí en el Speaker View para que puedas ver bien la actividad, ¿ok? Bien, entonces hay una parte bien importante que nosotros vamos entendiendo. Fíjense muy bien. ¿Ahí sí me ven? Espero que sí me estén viendo. Cuando nosotros estamos enfadados, cuando nosotros estamos enojados, imagínate que esto es nuestra mente, esta es nuestra mente. De alguna manera está quieta, de alguna manera está estable. Y cuando nosotros tenemos una alteración, cuando nuestra química cerebral se mueve porque a lo mejor hay un enojo, imagínate que en la mente así se pone. Entonces, ¿cómo la ves? ¿Cómo la estás viendo? Pues dices, bueno, no se ve con tanta claridad como estaba, se ve todo tenebroso quizás, ¿verdad? Puedas decir. Esto cuando lo preguntamos a los niños también, ellos lo definen muy bonito, muy claro, lo entienden muy bien. Y entonces, ¿qué sucedió? Pues sucedió que tuvo que pasar un tiempo para que esto volviera a estar regulado, normalizado, natural nuevamente. ¿Qué quiere decir, maestros? Que cada vez que nosotros nos enojamos se altera la conciencia, se altera la mente. Y yo te puedo asegurar que tú no eres la misma persona cuando te enojas a cuando estás alegre, a cuando estás de alguna manera triste. No somos las mismas personas. Nuestras conexiones neuronales son diferentes. Nuestra química neuronal, nuestra química cerebral se está modificando. ¿Qué pasa entonces? Que cuando yo agito esta botellita y entonces yo me puedo hacer una pregunta y decirme, ¿es bueno decir lo que voy a decir en el estado en el que me encuentro? O sea, así como estoy. Porque después de lo que yo diga, ya nada va a ser igual. Quiere decir que algo va a cambiar para bien o para mal. ¿Sí? Algo se va a cambiar, algo va a modificar. Y por eso es importante, maestros, que nos conozcamos en todas nuestras emociones. ¿Cómo son nuestras reacciones químicas, físicas, nuestras conductas? Vamos a ir viendo poco a poco qué importante es que nosotros estemos con ese autoconocimiento constante. Y entonces hoy, yo te estoy presentando herramientas neuropedagógicas, pero tú te preguntarás, bueno, ¿y eso qué es? ¿No? Bueno, pues es un instrumento que nos permite simbolizar y darle sentido a lo que pensamos, a lo que estamos sintiendo, a lo que estamos haciendo. Quiere decir que nos va a facilitar los procesos de reflexión,
comprensión y autoconocimiento. ¿Qué quiere decir? Que nos va a elevar nuestro nivel de conciencia y va a buscar generar plasticidad neuronal en base a la enseñanza, contribuyendo al desarrollo integral del cerebro de una persona, de un niño. O sea, me estás diciendo, maestra, quizás tú te preguntes, ¿que hay niveles de conciencia? Sí, hay niveles de conciencia. ¿Y qué es ser consciente? Es darnos cuenta de lo que pensamos, darnos cuenta de lo que sentimos, cuenta de lo que hacemos, darnos cuenta, salir de ese piloto automático, de eso que todo hacemos como por inercia, y entonces con una herramienta neuropedagógica tú te vas a dar cuenta, aquí yo qué estoy haciendo, simbolizando, ¿para qué? Para que el cerebro pueda entender, pueda comprender. ¿Por qué? Porque el cerebro no es el mismo cuando se piensa que cuando se escucha. El cerebro no es el mismo cuando se piensa a cuando escribe. Se encienden diferentes redes neuronales y entonces tú y yo sabemos que el movimiento, por ejemplo, nos ayuda mucho a comprender, nos ayuda mucho a que de manera simbólica, por eso tiene tanto éxito el juego, por eso el juego es algo maravilloso. Y habíamos comentado y habíamos dicho en alguna otra conferencia, se había mencionado que sin duda los niños, cuando están jugando, ellos no van a jugar para aprender. Sin embargo, porque juegan, aprenden, ¿no? Entonces, vemos cómo las herramientas neuropedagógicas, así como el juego, por ejemplo, es algo que nos va a ayudar mucho a este autoconocimiento. Te voy a poner un ejemplo de lo que te estoy diciendo. Yo te pongo aquí que para que tú entiendas cómo está tu mente y que sería muy bueno que tú en este momento la identificaras, te voy a poner aquí, por ejemplo, que lo que es una mente en conflicto. ¿Qué es una mente en conflicto? Pues que voy a todos lados, pero no resuelvo nada. Pienso una cosa, luego otra, mejor no, mejor así, no, y si mejor esto, pero no concluyo nada. Es una mente en conflicto. ¿Qué pasa? Puedo tener una mente recurrente. Pienso lo mismo, hago todo de la misma manera, yo creo que todo se va a resolver como estoy mencionando y no tengo ningún nuevo enfoque, por eso sigo haciendo lo mismo. Ya Einstein decía que locura es pensar que haciendo las mismas cosas vamos a obtener diferentes resultados, ¿no? Entonces imagínate, esta mente recurrente, pues está sobre lo mismo, dicen por ahí, ¿verdad? No quita el dedo del renglón, está lo mismo. ¿Qué pasa si nosotros ponemos en nuestra mente la imagen de tener una mente en evolución? ¿Cómo que en evolución? Ah, mira, de esta manera, como una espiral, de esta forma, en donde vamos a estar nosotros aprendiendo constantemente, dándonos la oportunidad de ver las cosas de diferente manera, diferentes enfoques, vamos a crear un pensamiento divergente y entonces sí nos vamos a construir de diferente manera. Esto es algo simbólico, esto es algo que nos ayuda a entender, mi mente está en conflicto, sí puede ser, por consecuencia emocionalmente no estamos estables, no estamos equilibrados. ¿Qué tiene que suceder entonces? Pues que entonces nosotros tenemos que ver la forma y la manera para adecuar. Muy bien. Continuando con este mismo ejemplo, vamos a entender de esta forma. Las herramientas neuropedagógicas, imaginemos entonces que vamos a aplicarlas cuando nosotros tenemos algún conflicto emocional, algún conflicto en nuestra mente, porque sin duda el conflicto pensamos que está en nosotros. Eso es algo que también hay que enseñar a los niños. Aquí una cosa es el conflicto y otra cosa es que nosotros el conflicto, ¿sí? Entonces en nuestra mente puede estar una mente en conflicto y ¿qué vamos a necesitar? Aquí lo voy a señalar con el cursor. La herramienta me va a ayudar aquí, voy a seguir a través de esta herramienta, a través del movimiento, a través del diálogo, a través de la observación, voy a empezar a salir de ese conflicto para empezar a construir una nueva idea, un nuevo enfoque, una nueva manera de pensar, una manera diferente de sentir, ¿se entiende? Y esto, maestros, yo te lo pondría de esta forma. Hay una herramienta que enseñamos que se llama la línea de la vida. Y para eso, entonces, yo te voy a decir que nosotros nos movemos prácticamente, nos estamos moviendo conforme a
que ha descubierto la ciencia, conforme a lo que la cultura nos transmite, ¿sí? Y en ocasiones nos pintan que la vida es así, aquí, ¿no? Y la verdad es que la vida no es así. En otras ocasiones podríamos imaginar que la vida es esto, ¿no? Como que inicia así, llegas a lo máximo de la vida, pero después vas como que en decadencia. Y entonces nosotros nos movemos conforme a nuestras creencias. Y si yo creo que esto es la vida, yo te preguntaría entonces, ¿en qué momento estás aquí? ¿Ya llegaste a este momento? ¿Cómo sabes que ya llegaste? La realidad es que no sabemos. ¿Por qué? Porque nos han pintado de esta forma. Yo te quisiera pintar en este momento, simbolizar de una manera diferente. ¿Y qué te parece si mejor pintamos algo así la vida? Algo así. Ahorita te voy a explicar lo que significa. Va hacia arriba, pues hasta donde nos alcance, ¿no? Lo que te quiero decir es que en la vida a veces nos estamos arriba, decimos, a veces estamos abajo, a veces estamos arriba, a veces estamos abajo. Traduciría, a veces se gana, a veces se aprende. A veces se gana, a veces se aprende. A veces se gana, a veces se aprende. ¿Sí se entiende? Nunca se pierde, pero tenemos varias palabras vinculadas a nosotros en donde si no se logra el resultado que nosotros obtuvimos, decimos, perdimos, no me fue bien. ¿Y qué tal si mejor lo traducimos a un aprendizaje? ¿Te das cuenta? Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar este tipo de herramientas neuropedagógicas, comprendemos entonces de manera simbólica lo que quizás en mi inconsciente, lo que quizás en mi consciente de hecho, no hay una comprensión, pero cuando dicen por ahí, ¿verdad? Me lo explicas con bolitas y palitos, ¿no? O con manzanitas. ¿Por qué? Porque eso facilita la comprensión de lo que nosotros estamos haciendo. El cerebro no es un órgano y es un órgano que está en constante aprendizaje, pero también es un órgano que se conflictúa si no encuentra la mente respuestas. Y para las funciones básicas del cerebro es procesar la información sensorial, coordina y mantiene las funciones vitales del organismo. Es decir, el cerebro hacia afuera va a recibir toda la información a través de nuestros sentidos, ¿verdad? La va a estar recibiendo, pero también va a estar recibiendo la información interna, todo lo que sucede dentro de nuestro organismo. Entonces, por supuesto que tiene que estar alerta. Y estas funciones, vamos a entender que son 3 las funciones básicas: supervivencia, reproducción y socialización. Es como todas esas funciones de manera interna y lo que percibe se va a encargar de esto, de tenernos en supervivencia. Es como su función con la que ya viene ese chip que todos traemos, ¿no? El cerebro se encarga de que tú y yo estemos en supervivencia, de que nos mantengamos vivos. Y todo esto, ¿cómo nos lo avisa? ¿Cómo llega hacia nosotros? Bueno, pues para eso ocupa entonces las emociones. Es lo primero que sucede en nosotros. Es decir, esta emoción, que significa agitar o moverse, estas emociones nos van a ayudar a que nosotros podamos saber que algo está sucediendo de manera interna o de manera externa. Y entonces por ahí, Paul Ekman, él lo que dice, hizo un estudio en donde a varias personas les puso electrodos en la cara de diferentes países, de diferentes regiones, y se dio cuenta que se activaban para la tristeza músculos muy similares o los mismos en todos. Entonces, por eso se pudo definir que había, o él más bien lo estableció de esta forma, que había 6 emociones básicas. Sin embargo, sabemos que hay emociones secundarias. Ajá. Y estas emociones, ¿cuál es su función? Bueno, pues sin duda nos van a ayudar, por son las que te decía yo, nos hacen que nos movamos a hacer las cosas. Y algo interesante, sin ellas, aunque supiéramos lo que tenemos que hacer, no lo haríamos, ¿sí? Porque una cosa, y seguramente en ocasiones te ha pasado que sientes una cosa, pero que piensas una cosa diferente, ¿no? Lo que piensas no es igual a lo que sientes, y bueno, y de repente puede haber un conflicto, ¿no? Porque no sabemos a veces qué decisión es la correcta. A veces hacemos la decisión indicada, pero siempre es mejor hacer la correcta.
también tienen la función de adaptar al entorno y favorecer nuestra autodefensa, y volvemos a enfatizar la supervivencia. Las emociones no son buenas, no son malas, no son positivas, no son negativas. Las emociones existen, punto, y es para nuestra supervivencia. Las emociones son un lenguaje que nosotros tendríamos que aprender a interpretar. Eso es parte de nuestro autoconocimiento. Cuando yo te decía, ¿quién eres cuando estás enojado? Es porque a lo mejor sabes que cuando estás enojado, sí, obviamente se aumenta lo que es el cerebro límbico, la función del cerebro límbico, porque esto altera, te decía, la conciencia y entonces decimos cosas que quizás no queríamos decir, pero las dijimos, ¿no? Y entonces esto también nos va a ayudar a regularnos a nosotros mismos, a gestionar nuestras emociones. Por eso es bueno que cada día, cada momento, dentro de esas emociones, no seleccionemos, más bien descubre, más bien tendríamos que decir, ¿es algo agradable o desagradable? Y si es algo desagradable, ¿por qué me desagrada? ¿Qué sucedió como para que esto me sea tan desagradable o no me guste estar aquí? Siempre hay una causa, el cerebro tiene memoria y muchos dicen que nuestra biología es nuestra biografía, ¿sí? Todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos pasado, prácticamente es lo que nos va a llevar a actuar como actuamos. Y los niños, lógicamente, están aprendiendo, porque acuérdense que las emociones también se aprenden. Entonces, podríamos concluir que una emoción, pues, es una respuesta fisiológica en un primer momento, pero también es una respuesta, hay una respuesta cognitiva y hay una respuesta conductual. Y esto, si lo hacemos de manera constante y recurrente, pues entonces ya se vuelve un estado de ánimo, pero se vuelve también una característica de nosotros mismos. ¿Qué sucede entonces? Bueno, pues vamos a ir ahí un poquito con calma para ir atendiendo la cuestión de las herramientas y saber en dónde es como y cómo es que vamos a intervenir nosotros. ¿Qué sucede? Hay un de manera externa. Obviamente esto es a través de nuestros 5 sentidos como nosotros lo vamos a estar recibiendo. Pero sucede algo importante, surge la emoción, que son sustancias químicas. La química cerebral entonces se activa. Esto es algo fisiológico, esto no es voluntario y esto no es de que, a ver, déjame ver si puedo sentir ahorita endorfinas. Pues no, es algo que se tiene que provocar a través de un estímulo. Entonces viene la parte donde se filtra esa emoción hacia nuestro cerebro, es decir, lo vamos a percibir. Pero en esa percepción, fíjate aquí qué importante, tiene que ver a que tú y yo lo vamos a relacionar con lo que ya tenemos, ¿sí? Lo vamos a estar relacionando con lo que ya existe en nosotros. Entonces, todo lo que tú decidas, pues de alguna manera está basado también en lo que ya existe en ti o en lo que existe en mí. Viene entonces lo que es la interpretación. Como yo cuando pasé por una acera me salió un perro y entonces cada vez que yo paso por esa acera, como ya hay una memoria, entonces yo me pongo a un lado porque tengo miedo, porque hay un recuerdo y lo asocio. Aunque ya no suceda, lo asocio, es una memoria asociativa y entonces lo que va a suceder es que voy a responder de la misma manera como la primera vez que me pasó. Entonces hay una respuesta conductual y esto se va almacenando en nuestra memoria y más si es algo recurrente. Aunque yo no lo haya vivido 1000 veces, 2 veces, pero si fue algo que tuvo un gran impacto emocionalmente, va a quedar en mi memoria. De ahí lo importante que es mover esas emociones cuando estamos trabajando con los alumnos para que sea algo significativo. Yo te puedo preguntar ahorita, ¿qué desayunaste el día 11 de septiembre, ¿no? Del 2011? ¿O dónde estabas? Y a lo mejor me puedes narrar muy, muy, muy bien todo. ¿Por qué? Pues porque fue algo muy significativo, fue algo que se movieron emociones a nivel mundial por todo lo que sucedió, ¿no? Y así cada situación, si tiene un gran impacto emocional, lógicamente queda con más seguridad en nuestra memoria. Y esto pasa a nuestro inconsciente, es decir, a nuestra base de datos, a lo que nos conforma como personas. Entonces es la manera en que se va construyendo nuestra arquitectura neuronal. Ok, entonces aquí... o sea, ¿me estás diciendo, maestra, que aquí están mis miedos? Pues sí. ¿Aquí están mis alegrías? Sí. Aquí están registradas. Y todo lo que se parezca a ello es así como lo va a ir interpretando tu cerebro. Pero, ¿entonces no se pueden modificar? Pues sí y no. Sí, porque hay plasticidad cerebral, plasticidad neuronal.
Y no porque obviamente si yo no soy consciente, si yo no me doy cuenta o si yo no quiero simplemente, pues no se mueve nada, ¿no? Es algo que nos mantiene ahí en una misma, quizás como podríamos decir, una mente recurrente, ¿no? Esto es mi arquitectura neuronal y entonces ahí están todos los aprendizajes que yo voy teniendo de todas las áreas, cognitivos, emocionales, de todo tipo, ¿no? Aquí se va quedando. Vamos a hacer una herramienta entonces y te voy a pedir que ahí en tu cuaderno, ahí tú vas a representar con un dibujo todo lo que tú vas a estar escuchando, ¿ok? Y entonces yo les voy a pedir que ahí en tu cuaderno lo que vayas escuchando, tú lo vas a dibujar, no a escribir, a dibujar. Voy a poner un ejemplo, esto va a ser un ejemplo, ¿ok? A ver, yo te digo lápiz. Yo te digo la palabra y tú represéntala con un dibujo, ¿ok? Ya te dije lápiz, ¿ok? Ahora les voy a pedir que ahí lo pongan en la cámara para que yo vea qué pusieron. Acuérdense que es bien importante que lo llevemos a la experiencia justo para que sepamos, ¿no? ¿Qué pasa con nosotros tanto en la mente, en la emoción, qué está pasando? Ok, a ver, me ponen ahí el lápiz que dibujaron. Excelente. Eso es, muy bien. Bien, entonces yo te voy a narrar una historia y tú la vas a ir representando con dibujos, ¿vamos? Ok, comienzo. Voy a dar solo unos segunditos y sigo, ¿ok? Bien, Rosa. Sale, dibuja lo que tú creas que es, ¿ok? Continúo. Rosa tiene 3 años. Ok. Continúo. Rosa tiene 3 años trabajando en un banco. Sigo. Rosa tiene 3 años trabajando en un banco de sangre. Y vamos a concluir. Te voy a decir, Rosa tiene 3 años trabajando en un banco de sangre limpiando pisos. Le voy a pedir a la maestra Adriana Medina que abra su micrófono, por favor. Maestra, ¿me ayudas? Listo. En abrir a eso. ¿Cómo estás, maestra? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Yo te quiero hacer una pregunta, maestra. ¿La primer rosa se parece a la última rosa que escribiste? Sí, creo que sí. ¿Sí? ¿Cuál fue tu primer rosa? Cuando escuchaste rosa, ¿qué dibujaste? Dibujé una flor. Ok, ¿y la rosa que tiene 3 años trabajando en un banco limpiando pisos, es la misma rosa con la que iniciaste? No. No, no es la misma, ¿verdad? Generalmente no pasa que sea la misma, porque lo que te decía, vamos escuchando, muchas gracias, maestra Adriana, vamos escuchando el estímulo y entonces en nuestra mente se va presentando una imagen y esa imagen que tú estás poniendo en tu mente es algo que tú ya viviste, es algo, yo les aseguro que si ponen todos su dibujo, aunque escuchamos todos lo mismo, los dibujitos van a ser totalmente diferentes. Y entonces dices, bueno, ¿qué pasó con la primer rosa? ¿Dónde la dejaste? Entonces, imagínate lo rápido que tiene que estar procesando nuestro cerebro, ¿no? Así de manera inmediata. Por eso hay ocasiones, maestros, en que si nosotros nos dejamos guiar por la pura emoción, vamos a hacer cosas que obviamente decimos después chispas, ¿no? Esto no tuvo que haber sido. Entonces, este es un ejercicio muy, muy importante en el plano de que sepamos que cada uno de nosotros va a percibir de manera diferente lo que estamos escuchando, va a percibir de manera diferente lo que nosotros estamos viendo. ¿Y cuáles serían los pasos para micrófono, maestra Adriana, por favor? Entonces, bueno, los pasos que, acuérdense que de cada vez que hagamos una vamos a mover la plastilina que sí podemos mover. ¿Se acuerdan que dejamos una que no vamos a mover? ¿Para y qué la lo otra partes?
Maestra Norma, abra su micrófono, tuve que callarlos porque no encontraba el otro, por favor. Profesora Norma, Sí, ¿ya? ya, Ok, ya. seguimos. Ya. Ok, gracias, maestro. Ok, vamos a continuar entonces en saber cuáles son entonces estos pasos que se sugieren. ¿Por qué te digo que se sugieren? Porque acuérdate que no hay nada escrito, siempre hay algo nuevo, hay algo diferente que puede conocerse, observarse, darse cuenta, ¿no? Se eleva nivel de conciencia, se eleva conocimiento y entonces de ahí va modificándose. Pero de primer punto vamos a sugerir lo siguiente. Lo primero que yo necesito para gestionar una emoción, para atender un conflicto, maestros, es sin duda la voluntad. Cuando hay voluntad para las cosas, puedes hacer lo que quieras. Cuando no hay voluntad, así lo hagas tú, lo haga el maestro, lo haga el director, lo haga quien lo haga, si el niño no quiere, no quiere. Y entonces tendríamos que entrar en otro tipo de proceso. Posteriormente tendríamos que tomar en cuenta lo que es la conciencia. La conciencia, te decía yo, es darme cuenta. Los niños generalmente no podríamos decir que tienen un nivel de conciencia elevado, porque esto tiene que ver con el conocimiento, con lo que ya saben y se pueden dar cuenta de las cosas. Pero tienen mucha lógica. Los niños tienen mucha lógica y esto ayuda, ¿sí? Entonces vamos a tener la voluntad, la conciencia y vamos a estar observando. Y de esta observación yo voy a estar identificando, pero ¿qué voy a observar? Bueno, pues algo bien importante, hay que observar nuestros diálogos, hay que observar si yo tengo un diálogo de víctima o tengo un diálogo de ser una persona responsable que asume que un diálogo de víctima. ¿Qué te podría decir? Pues que a todo mundo le echo la culpa y yo no hice nada, y es que yo de verdad, yo hice todo lo posible. Pues no, también hay que aprender a reconocer desde la responsabilidad. Pues sí, en lo que fallé, lo que pues se salió, ni modo, pues sí le grité, sí le dije, volvemos a lo mismo. Tenemos que primero entender que nuestras emociones nos alteran nuestra conciencia, nuestro pensamiento, y ahí es por eso es importante la gestión. Tenemos que identificar, estar observando nuestras emociones, conocernos muy bien, ayudar a que los niños se conozcan, que no es que no llores, no te enojes, es que detrás de eso hay una causa, detrás de todo eso algo hubo que le movió esa emoción. Es importante también observar nuestros pensamientos, lo que hicimos ahorita, ¿no? A través de un estímulo, ¿qué imagen se viene a tu mente? Porque podremos estar hablando de, escuchando lo mismo, pero en nuestra mente se están proyectando imágenes diferentes, ¿no? Entonces imagínate lo importante que es la comunicación. Entendernos. Bueno, la emoción, acuérdate que es un proceso fisiológico, dura segunditos, de hecho se dice entre 30 y 90 segundos, y a veces dicen dura más porque lo alimenta el pensamiento, no, entonces eso ya es un sentimiento, ¿sí? Una emoción más el pensamiento es igual a un sentimiento, y ese sentimiento hay personas que lo pueden tener por vida. Las conductas, obviamente voy a observar qué tipo de conducta estoy yo manifestando a través de ciertos estímulos, y lo principal, revisar si esto me hace ser congruente y ser coherente con quien yo quiero ser o quien yo soy. Freud decía, hay que ver si ese yo ideal es el mismo que el yo real, ¿no? Pero eso tiene mucho que ver con el autoconocimiento que nosotros estamos trabajando. Dentro de esta herramienta, entonces, si yo me muevo a través de mis creencias, entonces es bueno que nosotros empecemos a identificar la creencia que tengo hasta de mí misma, ¿no? De mí mismo. Y entonces yo le voy a pedir a la maestra Liz Razo, maestra, ¿me ayuda con su micrófono, por favor? Sí, maestra. Ok. Gracias, maestra. Y entonces, yo voy a mencionar esta herramienta que es obviamente a través de la lingüística, lo voy a pronunciar, pero fíjense cómo, insisto, aunque se lo preguntemos a la maestra, respóndete tú también ahí o anótalo en el chat, va a estar genial. Esta herramienta dice entonces, creer es bueno, yo creo en mí, porque lo que piense y crea de mí determina mis resultados. O sea, decía Henry Ford, ¿crees que puedes? Estás en lo correcto. ¿Crees que no puedes? Estás en lo correcto. Entonces, la maestra Liz dice, por eso yo creo que soy. Bien pregona. Adelante, maestra. Excelente, muchas gracias, maestra. Genial, ¿no? Y entonces seguro cada uno de ustedes empieza ahí en su mente a darse respuestas. Y esto, si tú lo aplicas con los niños, también hay niños que te van a decir,
que yo no soy bueno, que yo soy tonto, que yo no sirvo. Y entonces esto es importante porque seguramente es un conflicto emocional que tiene y entonces es bueno que nosotros a través de este tipo de herramientas les ayudemos para que se construya su arquitectura neuronal desde la lingüística, ¿ok? Bien, entonces movemos nuestra plastilina, no lo olvides. ¿Y de qué se trata, maestros? Pues de tener equilibrio, buscar el equilibrio en nosotros, de ni tan alto que no lo alcances, ni tan bajo que quede corto. El mejor lugar es con nosotros mismos. El mejor lugar es estar en equilibrio. ¿En equilibrio según quién? Según tú, según lo que hay en ti, según lo que existe en ti, ¿ok? Y entonces esta es otra herramienta muy buena que yo la trabajo hasta con chicos de secundaria. Y entonces vamos entendiendo que de acuerdo a nuestra arquitectura neuronal, entonces yo puedo entender que lo que está aquí en la mente se proyecta, vamos a proyectarlo, ¿no? Vamos a pensar en el corazón como representando la emoción, ¿no? Entonces, lo que está aquí en la mente se va a sentir también en la emoción. Entonces, fíjense que podríamos decir que entre lo que pienso y siento hay un diálogo que libera, concilia y vincula, ¿ok? Vuelvo a repetir, entre lo que pienso y siento hay un diálogo que libera, concilia y vincula. Ahorita les voy a explicar esta parte. Pero entonces yo les hago una pregunta, maestros. Si aquí hay paz en mi mente, entonces seguramente habrá paz en mis emociones. Y entonces hacia afuera seguramente yo seré una persona de paz, pensémoslo de esa manera, ¿no? Pero si hay guerra aquí en mi mente, seguramente hay guerra en mis emociones y seguramente hay guerra hacia afuera o lo que yo doy hacia afuera, ¿sí? ¿Qué te quiero decir? Que es importante que nosotros dentro de esa congruencia busquemos ese equilibrio. Insisto, el equilibrio es lo que tú consideras, crees y que estés convencido de lo que permites, de lo que no permites, de lo que quieres, de lo que no quieres, de lo que te gusta. Esto es importante para que vayamos definiendo lo que realmente existe en nosotros. Entonces yo te pregunto, si aquí no hay paz, ¿qué hay? ¿No? Son preguntas importantes y vamos a ver que las preguntas son súper necesarias. Seguimos moviendo nuestra plastilina, entendiéndose que cada herramienta que nosotros vamos haciendo, pues algo se está moviendo en nosotros, algo está sucediendo en nuestra arquitectura neuronal. Y ahorita vamos a ver esta parte. Y esta es una herramienta muy bonita también que te la recomiendo que la hagas mucho con los chicos. Entonces, yo merezco, se llama Yo Merezco. Y entonces nos vamos ahí pasando. Le pido al maestro Andrés Pozo. Maestro, ¿me ayudas con tu audio, por favor? Claro que sí, buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Maestro, yo merezco paz, felicidad y seguir realizando mis sueños. ¿Tú qué mereces? Yo merezco igual cariño, merezco felicidad, merezco salud. Ok, muy bien, maestro, muchas gracias. Y entonces te das cuenta que, mira, hay cosas que nos mantienen con la conciencia así de rápido. Yo te digo, ¿cuántos años tienes? Y de inmediato lo tienes, ¿no? Ahí está de inmediato. Si yo te pregunto, ¿eres hombre o mujer? Ahí está, porque es algo muy consciente. Pero lo que tenemos como en el inconsciente, lo que tenemos que estar buscando es porque todavía no hay esa conciencia en nosotros. Por eso a veces nos cuesta trabajo y cuando tú le preguntas esto, yo merezco y se quedan pensando porque realmente no lo tienen consciente. Es más, a veces ni nosotros como adultos lo tenemos consciente. Por eso es muy bueno estarnos preguntando, maestros, estarnos lanzando preguntas que nos eleven el nivel de conciencia, o sea, nos demos cuenta que si yo merezco respeto, entonces en cuanto identifique una situación donde no hay respeto, pues obviamente, ¿qué hago ahí? Yo sé que eso no me permito porque lo tengo claro, lo tengo consciente. Esas son herramientas muy buenas y muy funcionales con los chicos. Bueno, también con los adultos. Y entonces, ¿qué vamos a hacer, maestros? Aquí viene una parte bien importante ante un conflicto. Maestros, primero hay que ponerle nombre. Ahí es donde ocupamos la plastilina pequeñita. Le tengo que poner nombre al conflicto.
La mente, te lo decía desde un inicio, no puede cambiar, el cerebro no puede modificar a nivel fisiológico, biológico, a nivel arquitectura neuronal, lo que la mente desconoce. ¿Qué tienes? No sé, es que algo me pasa, pero ¿qué es? ¿No? Es el clásico de cuando te dicen, oye, ¿me regalas una bicicleta? Ah, sí, pero ¿cómo la quieres, no? O sea, de carrera, la quieres de montaña, o sea, entre más la definas, pues la vas a poder conseguir mejor, ¿no? La vas a poder identificar mejor. Lo mismo cuando tenemos un conflicto. ¿Qué nombre le pones? ¿Cómo se llama? Y aquí entonces lo que vamos a hacer es disasociar el conflicto. ¿Qué quiere decir disasociarlo, maestros? Que yo voy a tomar entonces mi plastilina o una lunetita o algo muy pequeño y entonces yo voy a decirle al niño o me voy a decir a mí mismo, este es el conflicto. No es mi conflicto, es el conflicto. ¿Qué nombre le pones? Y entonces el niño dice, es que no traje la tarea. ¿A cómo se le llama eso? Y el niño se la pasa pensando y pensamos que es un niño que, wow, no está, discierne muy bien todo. Dice, irresponsabilidad, maestra. Wow. Ese es el conflicto. ¿Por qué lo tenemos que ver afuera? Porque vuelvo a lo mismo, si no el niño se siente ser el conflicto y a veces nosotros así los tratamos. No, está afuera, aquí está el conflicto. Y entonces le puedes decir al niño, a ver, sube tu mano, baja tu mano, a la derecha, a la izquierda, y yo te pregunto, ¿quién tiene el control del conflicto? Y entonces generalmente el niño o las personas decimos, yo. ¿Ok? ¿Y cómo es? Y entonces que te lo describa. Y entonces le voy a pedir al maestro Axel, abra su micrófono, por favor. Eso es, gracias, maestro. Sí, buenas tardes, maestro. Y entonces, ¿cómo ve el conflicto, maestro? Pues lo veo pequeño. Es un conflicto pequeño, ¿no? Que se puede resolver. ¿Quién es más grande? Ah, muy bien. Adelante. ¿Quién es más grande, maestro, el conflicto o usted? No, pues el más grande pues soy yo, ¿no? Okay. Y el conflicto es pequeño. Gracias, maestro. Le agradezco mucho su participación. Si se dan cuenta, cambia completamente el darle simbolismo a las cosas, el decir, es que lo vemos así de grande. Es más, muchos dicen, ves el conflicto con lupa, ¿no? Sí, enorme. Todo lo que nosotros nos contamos, insisto, es el cuento que nos contamos y es la historia que nos creemos y entonces es la película en la que vivimos, ¿no? Entonces, por eso es bueno que nosotros estemos ahí atendiendo a lo que pasa con el conflicto. Entonces, primero lo voy a identificar, le voy a poner un nombre. Después, algo bien importante son los tiempos del cerebro, maestro. ¿Qué quiere decir con los tiempos del cerebro? Que un conflicto... A mí me pasó algo en el pasado, esto es pasado, presente y futuro. Yo vivo en este presente, ¿cierto? Pero cada vez que hay un estímulo que es muy parecido a lo que yo viví en el pasado, yo lo vuelvo a manejar de la misma manera. Parece que es el mismo día, ¿eh? Pareciera que que crecí, para el cerebro es lo mismo. Hasta que yo no le enseño que una cosa es el pasado, una cosa es el presente y otra cosa es el futuro. Y tú me dirás, ah, maestro, esa tiene mucha lógica. Cognitivamente. Aquí es donde puedes entrar en el movimiento. ¿Qué quiere decir? Mueve a tu alumno, dale una silla, una hoja, píntale unos círculos en el piso y dile, esto es el pasado, este es el presente, este es el futuro. Y yo te pregunto aquí, ¿quién eras en el pasado? Y te aseguro que me vas a dar una historia. ¿Quién eres en el presente? Dar otra historia. ¿Quién serás en el futuro? Y me vas a contar otra historia, prácticamente de 3 personas diferentes. Lo que hay que entender también es que hay cosas que se quedaron atrás, que no son nuestro presente. Por eso aquí tiene una L. Y entonces, ¿qué significa? Pues yo del pasado me libero. Me concilio con el presente, pero me vinculo con el futuro. Por eso, maestros, cuando escuches a cualquier persona, se dice mucho que si vas a escuchar a alguien, pues no lo dejes, déjalo mejor de como estaba. A veces las personas quieren liberar, eso es bueno, pero nada más se quedaron ahí y siguen en el pasado. Concílialos. Bueno, y hoy, todo eso que te pasó, hoy, ¿qué piensas? Lo voy a vincular y de ahora en adelante, ¿qué piensas hacer con todo esto?
cómo va a modificar tu pensamiento, tu actitud, ¿sí se entiende? Entonces es una manera muy importante de gestionar la emoción porque muchos te cuentan una historia de hace 20 años y te la cuentan como si hoy la estuvieran viviendo. ¿Por qué? Porque no han liberado, no han conciliado, no han vinculado, no han visto que ya no son la misma persona. Y entonces ahí, como dice la canción, ¿verdad? Tenemos la misma relación, pero solamente cambiamos de pareja, ¿no? Por ejemplo. Entonces, o sigo siendo el mismo maestro y solamente está cambiando el grupo, ¿no? Pero yo sigo dando lo mismo, porque pienso que eso es lo que debe ser. Aguas con eso, maestros. Y bueno, aquí es donde vamos a aplicar lo que es la metacognición. Es decir, el preguntarnos, la pregunta, wow, es aquí una pregunta en donde cada estructura se enciende una red neuronal. Cuando tú respondes un qué, se enciende una estructura neuronal. Cuando respondes un quién, es otra estructura. Y entonces esto nos va a ayudar mucho a estar conciliando, conociéndonos. ¿Por qué? Pues porque obviamente la pregunta es la clave que abre la conciencia. Maestra Norma, perdón. ¿Puede ir perfilando su cierre, sí, por favor? Sí, maestra, ya estoy terminando. La pregunta es la clave que abre la conciencia. Entonces, ahí te va un ejemplo. Este es un ejemplo, ¿eh? No creas que es personal. Por ser quien soy, ¿quién se ha ido de mi vida? Hay respuestas. Por ser quien soy, ¿quién está a punto de irse de mi vida? Y si sigo como soy, ¿quién nunca llegará a mi vida? ¿Sí? Esto, maestros, voy a cerrar con esta herramienta. Aquí. Entonces, tú puedes ver, aquí, si ven los cubos, puedes construir. Yo puedo pedirle al niño que represente qué le pasa. Dime aquí, represéntame qué está pasando. Y el niño, oh, no, es que todo es un caos, está todo en desorden. Así lo represento. ¿Y cómo te gustaría que fuera? ¿Te das cuenta que a través de las preguntas yo le voy a estar moviendo la conciencia? A veces caemos mucho en decir, debes de hacer esto, tienes que hacer esto. Estás hablando desde tu experiencia. Dejemos que en los mismos recursos de las personas, del maestro, del alumno, de quien sea, construya de lo que tiene, porque a lo mejor tú tienes un recurso de paciencia que él no tiene, ¿se entiende? Entonces el niño dice, no, pues a mí me gustaría que fueran así las cosas, aquí. Ah, ok, y esto que está aquí, ¿se puede convertir en esto? Sí. ¿Qué necesitas hacer? A ver, velo diciendo y ve construyéndolo. Pues primero necesito aceptar que tengo un conflicto, necesito dedicar tiempo para mí, ser una persona comprometida, responsable, con alta estima y perseverante. ¿Se pudo? ¡Wow! Sí. ¿Desde quién salieron los recursos? Del niño. Y te das cuenta cómo a través de las preguntas nosotros estuvimos ahí para que sus recursos fueran construyendo algo diferente, una estructura diferente. Y voy cerrando con esto, maestros. Aquí nos dice Edward Punset, que hace poquito murió. Él nos dice que la inteligencia, sea emocional o de cualquier tipo, o es social o no es inteligente, ¿sí? Al final, cuando tienes cualquier tipo de inteligencia te lleva a sumar, porque hoy en día no estamos hablando de la competencia entre los seres humanos, estamos hablando del complemento, de la cooperación para evolucionar. Sin duda, un conocimiento sin conciencia no genera cambio. Cierro con esto, maestros, y yo te digo entonces, si no puedes hacer campeones del mundo a los niños, hazlos campeones de su vida. Detrás de una conducta disruptiva se encuentra un conflicto no resuelto. Y entonces en los niños estamos perdiendo a los niños y estamos ganando sicarios, violadores, de mil cosas que podríamos mencionar. ¿Por qué? Porque los conflictos no se resuelven y la emoción es importante. ¿Cuántas personas no alcanzan cosas en otras áreas, pero se encuentran bien? Entonces viven en conflicto. Maestros, que llegue a tu vida lo que mereces, que se vaya lo que no es tuyo
y que venga todo lo que tú estás anhelando. Les agradezco mucho su atención. Aquí están mis datos. Muchas gracias. Gracias. Ahí dejo la pantalla y el audio, maestra. Muchas gracias. Pues muchas gracias a usted, maestra. Brindemos los aplausos virtuales a la maestra. Excelente ponencia. Parece que nos ha dejado pasmados, maestra. Nos dejó a todos pensando en qué herramientas utilizaríamos para nosotros mismos. Sin embargo, sí tenemos algunas preguntas que me gustaría que usted nos ayudara con ellas. Y la primera es de José Robles de YouTube, que nos pregunta, ¿cuáles son las herramientas para los alumnos que son imperativos y agresivos en la sesión de educación física? Bien, aquí habría que definir muy bien, maestros, a lo que le estamos llamando hiperactividad. En realidad, toda esta energía que tienen los chicos, en realidad es a veces algo que está contenido en ellos. Entonces, lo que es la metacognición, lo que son las preguntas, lo que es esta torrecita que yo les decía, que a ellos les encanta trabajar con ellos y cuestionarles, es decir, no decirles, es que no hagas eso. Para ellos va a quedar la duda, ¿sí? Porque de alguna manera así son, su fisiología, su biología, así es. Entonces, acuérdense las recomendaciones para este tipo de niños que tienen mucha energía, mucha actividad. Lo más recomendable es que tengan más actividades. Ese tipo de niños, ya cuando son diagnosticados, que sí son diagnosticados con TDA, entonces sí son niños que pueden aprender un idioma, pueden tocar un instrumento, pueden hacer muchas actividades porque les da toda esa energía que tienen. Entonces es muy bueno también generar vínculo con los alumnos, y el vínculo es obviamente de lo que el tipo de relación que se establece, pero el preguntarle, oye, y si haces todo esto y no pones atención a la clase, ¿de qué te estás perdiendo? ¿No? Entonces la respuesta le va a ayudar a él a ser consciente. Y si él dice, ay, pues de la clase, ¿y qué pasa si pierdes la clase? Pues no estoy aprendiendo. ¿Y quieres ser una persona que no aprende? No, entonces, ¿qué podemos hacer? Y obviamente él va dando respuesta. Es muy diferente a cuando les imponemos y les decimos, debes de hacer esto, tienes que hacer esto. Es muy bueno sacar el recurso del propio alumno. Muchas gracias, maestra. De Zoom nos pregunta el profe Juan, entonces, ¿tendríamos que cambiar primero nosotros para poder entender a los alumnos? Sí, maestro, yo le aplaudo le aplaudo esa visión. Hay un lema que nosotros manejamos, decimos, hay que transformar al que enseña para transformar al que aprende, ¿sí? Sí, sin duda, nosotros somos un modelo. Si somos resultado de nuestro entorno, pues entender que ahora somos nosotros ese entorno para los niños y ellos están aprendiendo de nosotros. Yo te decía, los niños aprenden hasta las emociones. Pregúntate como quién te enojas, como quién te ríes, como quién te pones, a quién te pareces cuando suceden estas cosas. Entonces ellos están aprendiendo de nosotros. Entonces sí, es muy bueno que primero trabajemos con nosotros. Por eso yo dirigí un poquito más la actividad hacia nosotros los docentes, para poder entenderla y saber justo eso, que para ayudar a construir a otra persona, pues obviamente es porque yo ya me construí primero. Gracias, maestra. De YouTube nos pregunta Pedro Maldonado, en esta época de crisis sanitaria, ¿cómo trabajar ante las pérdidas de sus seres queridos? Sí, esto tiene mucho que ver con el duelo, y precisamente es que aquí entra mucho lo que son las creencias, ¿no? Desde lo que yo creo que es la vida. Les decía una situación, la creencia que tenemos de lo que es la vida, ¿no? La creencia de que primero van a morir los padres y después los hijos. Hoy en muchos casos está sucediendo al revés y no estamos preparados para eso. Y entonces ahí tendría que entrar un proceso de metacognición, de análisis, de autoconocimiento, para que esa creencia se pueda comprender. Lo que es la parte de la plastilina, de simbolizar el conflicto, aquí está lo que sucedió. Y entonces ahí el alumno pueda, con los cubos, también auxiliarse de construir qué pasó. ¿Hay un enojo? Sí hay un enojo porque es parte del duelo y es normal y es natural, pero es un proceso que se tiene que vivir. Sin duda, pues hoy hay especialistas para trabajar todo esto, pero maestros, yo te sugiero que te capacites en todo este tipo de herramientas, porque a veces el decir, échale ganas, no pasa nada,
nos deja igual, ¿no? Nada más nos movimos del lugar, pero nos dejó igual. Entonces es por eso interesante trabajar este tipo de herramientas. Gracias, maestra. Una última pregunta. ¿Es necesario maestra. que se presente un conflicto para utilizar una herramienta o cuándo es el momento idóneo? No necesariamente. Una herramienta nos va a ayudar siempre al autoconocimiento, ¿no? Desde, ¿por qué miré tan feo al que pasó corriendo, ¿no? Entonces yo puedo ahí aplicar mi herramienta y si yo indago en mí, pues de verdad ahí hay una historia, ahí hay un porqué, ahí hay una causa. Entonces, más bien es la voluntad, el deseo de conocernos a nosotros mismos, de saber, insisto, quién soy en mis diferentes emociones, porque en ocasiones, por ejemplo, se confunde la tristeza con el enojo. Entonces a veces digo yo, es que estoy muy triste, pero en realidad estoy muy enojado. O al revés, estoy muy enojado y la verdad es que estás muy triste. Entonces esto tiene que ver con la voluntad de autoconocimiento, porque ahí obviamente empiezan a sacar preguntas. Y de verdad la pregunta, de hecho Einstein era un amante de las preguntas porque sabía que era la llave que abría esa conciencia, que le cambiaba los paradigmas. Entonces con que haya esa voluntad de conocerse a uno mismo, maestros, las herramientas son muy funcionales. Pues muchas gracias, maestra. En nuestras diferentes redes sociales tenemos felicitaciones para usted en Zoom, en YouTube y en Facebook. La verdad es que nos ha dejado pues mucho por reflexionar, mucho por aprender y pues para todo ello le vamos a hacer la entrega de un merecido reconocimiento que dice así: el Departamento de Educación Física del Valle de Toluca, la Comisión de Juegos y Deportes Alternativos y la Asociación Mexicana de Corporeidad otorgan el presente reconocimiento a la maestra Norma Ramírez Monroy, ¿verdad que es Monroy? Por su destacada participación con el tema Herramientas Neuropedagógicas para la Gestión Emocional en el primer Congreso Internacional Online, Metodologías para Generar Aprendizajes Significativos, desarrollado en México del 20 al 23 de julio del 2020, y signan la licenciada Marta Amezcua Gutiérrez, representante de Amezco, el licenciado José Alfredo Salvador Gaviño, jefe del Departamento de Educación Física del Valle de México, y el doctor Alfonso Espinal Gadea, presidente de Coda Sports México. Maestra, muchas felicidades. Un fuerte aplauso para la maestra. Yo creo que se lo ha ganado. Muchas gracias, maestra. Mucho por reflexionar nos ha dejado. Muchas gracias a todos. Seguimos en contacto. Gracias.